La debilidad no es tu enemigo, es tu maestro esperando que despiertes. Durante años la has rechazado, la has escondido bajo la máscara de la fuerza, fingiendo que nada te afecta. Pero la verdad es que cada vez que te niegas a sentir, te haces más frágil. La vida moderna te enseñó que ser fuerte significa no llorar, no mostrar cansancio, no admitir miedo. Te entrenó para correr detrás del éxito, pero no para resistir el peso del fracaso. Por eso hoy, aunque lo tengas todo, un solo golpe emocional puede derrumbarte. Vivimos en una época donde cualquier contratiempo se siente como un abismo. Un mensaje que no llega, una crítica, una pérdida, y de pronto la mente se tambalea. El problema no es la dificultad, sino la fragilidad con la que nos enfrentamos a ella. Nos volvimos expertos en huir del dolor, en distraernos de nosotros mismos, en anestesiar cada vacío con ruido, pantallas y promesas instantáneas. Pero cuanto más intentas evitar el sufrimiento, más te debilitas. La incomodidad que rechazas es el gimnasio de tu alma. Y aquí está la paradoja que nadie te contó. La verdadera fortaleza no nace del control externo, sino del dominio interno. No se construye evitando el dolor, sino atravesándolo. No se trata de endurecerte, sino de templarte, porque la mente, igual que el acero, solo se vuelve inquebrantable después del fuego. Quédate hasta el final. En este viaje aprenderás a convertir la debilidad en tu aliada. Descubrirás que la fortaleza mental no es un don reservado a unos pocos, sino una habilidad que cualquiera puede entrenar. Te mostraré cómo transformar cada golpe en una forja, cómo mantenerte sereno cuando todo se derrumba, y cómo levantarte con más poder del que imaginabas. No se trata de eliminar la vulnerabilidad, sino de abrazarla con sabiduría, porque cuando entiendes su lenguaje, la debilidad deja de ser una amenaza y se convierte en tu camino hacia la verdadera fuerza. Capítulo 1. El mito de la fortaleza natural. Durante mucho tiempo creímos que la fortaleza mental era un privilegio, que algunos nacen con ella y otros simplemente no. Admiramos a los que parecen imperturbables ante la adversidad, a los que nunca vacilan, a los que avanzan con la mirada firme incluso cuando el suelo tiembla. Pero detrás de cada mente fuerte hay una historia de vulnerabilidad, caída y reconstrucción. Nadie llega templado al mundo. Todos somos, al principio, barro antes del fuego. El mito de la fortaleza natural nos hace sentir menos capaces. Nos convence de que si sufrimos o dudamos, algo en nosotros está roto. Pero lo cierto es que la duda y el miedo son los ladrillos con los que se construye la verdadera fortaleza. Sin ellos, no hay cimientos. No existe mente fuerte que no haya sido antes una mente herida. Cada herida, bien comprendida, es un músculo psicológico que se desarrolla con la práctica del coraje. Piensa en los grandes de la historia. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no nació estoico. Fue un hombre atormentado por la pérdida, la enfermedad y el peso de gobernar un imperio en ruinas. Su serenidad fue el resultado de miles de horas enfrentando la incertidumbre. Friedrich Nietzsche, que escribió sobre la voluntad de poder, vivió enfermo, solo y rechazado por su tiempo. Su filosofía no fue un escudo de nacimiento, sino el fruto de resistir lo insoportable. Y Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración, no descubrió su fuerza hasta que todo lo demás le fue arrebatado. En medio del infierno, comprendió que la última libertad del ser humano es elegir su actitud frente a cualquier circunstancia. Estos hombres no fueron elegidos por la naturaleza, sino por la adversidad. La vida los llamó a templarse y respondieron. Eso es lo que hace una mente fuerte. Responde. No se trata de no sentir dolor, sino de no rendirse ante él. La fortaleza mental no es ausencia de sufrimiento, sino maestría sobre él. Cuando un niño aprende a caminar, cae una y otra vez. Pero cada caída fortalece su equilibrio. Así también funciona el crecimiento interior. Cada vez que caes y eliges levantarte, estás forjando en silencio la estructura de tu carácter. El problema es que, en la sociedad actual, las caídas se interpretan como fracaso. Nos enseñaron a evitar el error,
cuando el error es el gimnasio del alma. No puedes construir fortaleza sin exponerte al peso del mundo. La ciencia moderna respalda esta verdad ancestral. Las investigaciones sobre la resiliencia demuestran que la fortaleza mental se entrena igual que un músculo. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para reconfigurarse con la experiencia, es el mecanismo natural que permite transformarte. Cada vez que enfrentas el miedo y actúas pese a él, refuerzas los circuitos del coraje. Cada vez que soportas la incomodidad sin huir, tu mente aprende a no quebrarse. La fuerza mental es, literalmente, el resultado de miles de microbatallas ganadas contra la rendición. Sin embargo, la cultura del confort nos ha vuelto alérgicos al esfuerzo. Queremos resultados sin resistencia, gratificación sin sacrificio, éxito sin exposición al riesgo. Pero esa comodidad constante es una prisión dorada. En ella, la mente se atrofia lentamente. Los músculos mentales que no se usan se debilitan. Y cuando llega la tormenta, porque siempre llega, descubrimos que no tenemos refugio interior. Ser fuerte no es no necesitar ayuda. Es saber sostenerte cuando nadie más puede hacerlo por ti. Ser fuerte no es no llorar. Es llorar sin perder la dirección. Ser fuerte no es dominar a los demás. Es dominarte a ti mismo cuando el caos te visita. Recuerda esto. Todo lo que admiras en los demás puedes cultivarlo en ti. No hay gen de la fortaleza. Hay decisiones, hábitos y la voluntad de no rendirte. El acero no pide nacer duro. Se vuelve duro porque pasó por el fuego. Cada vez que la vida te desafía, tienes dos caminos. El de la víctima que dice, esto me destruye. O el del aprendiz que dice, esto me está forjando. El primero se quiebra, el segundo evoluciona. El fuego que quema al débil purifica al fuerte. La diferencia está en cómo lo interpretas. Así que deja de pensar que la fortaleza mental es una suerte reservada para unos pocos. No se hereda, se entrena. No se impone, se elige. Cada día que resistes, que te levantas, que te superas, estás cincelando tu espíritu. La mente fuerte no nace del éxito, sino del fracaso bien entendido. No del aplauso, sino del silencio interior. No del control, sino de la aceptación serena de lo que no puedes cambiar. La vida no te pide ser invulnerable, te pide ser adaptable. Esa es la verdadera naturaleza de la fortaleza. A partir de aquí, descubrirás los 4 pilares que sostienen esa fuerza interior. 4 fundamentos que, si los trabajas conscientemente, transformarán tu mente en acero templado. El control emocional, la claridad de propósito, la resistencia al dolor y la flexibilidad adaptativa. Son las bases de todo entrenamiento mental auténtico. Y una vez los domines, comprenderás que no hay circunstancia capaz de quebrarte. Capítulo 2. Los 4 pilares de la fortaleza mental. Toda mente inquebrantable se sostiene sobre una arquitectura invisible, 4 pilares que la mantienen erguida cuando todo lo demás se derrumba. No son dones divinos, sino prácticas que se desarrollan día tras día. Control emocional, claridad de propósito, resistencia al dolor, flexibilidad adaptativa. 4 formas de entrenamiento que transforman la fragilidad en poder interior. El primer pilar es el control emocional. No significa suprimir lo que sientes, sino dirigirlo. Una emoción no controlada es como un caballo desbocado. Puede llevarte a la ruina. Pero si aprendes a tomar las riendas, esa misma fuerza se convierte en energía creadora. La mente fuerte no evita sentir, siente con conciencia. Cuando la ira aparece, no la niega. La observa, la canaliza, la convierte en acción inteligente. Cuando el miedo llega, no lo esconde, lo transforma en preparación. Cuando la tristeza surge, la usa como espejo de introspección. El control emocional no es frialdad, es sabiduría en movimiento. Es poder decidir cómo responder cuando tu mundo interior se agita. Y eso solo se logra con práctica constante. Cada vez que eliges la calma en medio del conflicto, fortaleces tu dominio interno. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar,
estás forjando una capa más de acero mental. El verdadero maestro no es quien no siente, sino quien no se deja arrastrar por lo que siente. El segundo pilar es la claridad de propósito. Una mente sin dirección se desgasta con facilidad. Cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier obstáculo se siente como una derrota. Pero cuando tu propósito es claro, el dolor adquiere sentido. La claridad de propósito te da una brújula interna, convierte las pérdidas en lecciones y los tropiezos en escalones. Marco Aurelio lo resumió así: si es soportable, soporta. Si no puedes cambiarlo, acéptalo. Pero nunca dejes de hacer lo que la naturaleza te pide. Esa naturaleza es tu propósito, la razón profunda por la que te levantas cada día, incluso cuando no tienes fuerzas. Pregúntate, ¿por qué luchas? ¿Qué merece tu energía, tu tiempo, tu dolor? La fortaleza no se mide por cuántos golpes soportas, sino por cuán alineado está tu sufrimiento con lo que realmente importa. El propósito convierte el sacrificio en crecimiento. Sin él, todo esfuerzo se vuelve vacío. El tercer pilar es la resistencia al dolor, no como masoquismo, sino como entrenamiento consciente. La vida no promete ausencia de sufrimiento, promete oportunidades para superarlo. Cada experiencia difícil puede ser una carga o un gimnasio, según cómo la interpretes. El dolor, bien comprendido, te enseña lo que ninguna comodidad puede mostrarte: tus límites, tus miedos y tu verdadero poder. Resistir el dolor no significa soportarlo en silencio, sino aprender de él. Cuando duele, el cuerpo pide escapar, pero la mente fuerte decide permanecer. No porque disfrute del sufrimiento, sino porque sabe que del otro lado hay crecimiento. Los estoicos lo practicaban cada día. Dormían en el suelo, soportaban el frío, ayunaban no para castigarse, sino para recordarse que pueden vivir con menos y seguir siendo libres. La resistencia al dolor te enseña que nada externo puede quebrarte si dentro estás completo. Y finalmente, el cuarto pilar, la flexibilidad adaptativa. El mundo cambia, los planes fallan, las certezas se disuelven. Una mente rígida se rompe ante la presión. Una mente flexible se transforma. Ser fuerte no es resistir como una roca, sino fluir como el agua sin perder la forma. La flexibilidad mental te permite avanzar incluso cuando el terreno desaparece bajo tus pies. El secreto no está en controlar lo que ocurre, sino en adaptarte con inteligencia. Cada cambio, cada pérdida, cada giro inesperado es una oportunidad para evolucionar. El árbol que sobrevive a la tormenta no es el más alto, sino el que sabe doblarse sin quebrarse. Así también, el ser humano que aprende a adaptarse se vuelve indestructible. La flexibilidad no es debilidad, es estrategia. Te permite ver caminos donde otros solo ven muros. Te ayuda a cambiar de enfoque sin traicionar tu propósito. Y sobre todo, te enseña que la fortaleza no está en imponer tu voluntad al mundo, sino en encontrar la manera de seguir creciendo dentro de cualquier circunstancia. Imagina estos 4 pilares como un templo interior. Si uno falta, la estructura se tambalea. El control emocional te da estabilidad. La claridad de propósito te da dirección. La resistencia al dolor te da poder. Y la flexibilidad adaptativa te da sabiduría. Cuando estos pilares trabajan juntos, nada externo puede derrumbarte. Podrán sacudirte las tormentas, pero no te destruirán. Podrán venir pérdidas, decepciones o traiciones, pero tu centro permanecerá intacto. Esa es la diferencia entre la fortaleza aparente y la fortaleza real. La primera depende de las circunstancias. La segunda nace de tu interior. A lo largo de este audiolibro, exploraremos cómo desarrollar cada uno de estos pilares con prácticas concretas, entrenamientos mentales y filosóficos que te permitirán templar tu espíritu. Y empezaremos por la primera gran forja, la incomodidad voluntaria, porque nadie se vuelve fuerte viviendo cómodo. La comodidad prolongada es el enemigo silencioso de la grandeza. La fortaleza mental no se enseña, se entrena, y la incomodidad es la maestra más eficaz que existe. Capítulo 3. Forja 1.
Entrenamiento de incomodidad voluntaria. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. El confort te debilita. No hay crecimiento sin fricción, ni transformación sin incomodidad. Todo lo que vale la pena exige atravesar una forma de fuego. La fortaleza mental comienza cuando eliges ese fuego de manera consciente. Por eso, la incomodidad voluntaria no es castigo, es entrenamiento. Cada vez que te expones deliberadamente a lo difícil, estás enseñando a tu mente una lección. Puedo resistir, puedo adaptarme, puedo superarlo. Vivimos en una era diseñada para evitar el mínimo esfuerzo. Temperaturas reguladas, comida inmediata, entretenimiento sin pausa, gratificación constante. Todo está pensado para que no sientas hambre, ni frío, ni aburrimiento. Y sin embargo, esa aparente comodidad nos vuelve más frágiles que nunca. El cuerpo se ablanda, la mente se dispersa y el espíritu se apaga. Por eso los sabios de todas las épocas entendieron que quien no domina la incomodidad termina dominado por ella. La primera práctica es simple y poderosa. Las duchas frías, no por moda, sino por lo que representan. Cada vez que abres el grifo y el agua helada toca tu piel, todo tu cuerpo grita, ¡huye! Pero si permaneces, si respiras profundo y no te mueves, estás reprogramando tu sistema nervioso. Le estás diciendo, no hay peligro, solo sensación. Ese pequeño acto de coraje cotidiano te entrena para no huir ante el malestar. En unos segundos, aprendes lo que muchos olvidan en toda una vida, que el miedo es solo una reacción fisiológica, no una orden. El ayuno intermitente cumple una función similar. No se trata solo de salud o estética, sino de disciplina psicológica. El hambre controlada enseña paciencia. Rompe el ciclo de gratificación inmediata y refuerza la idea de que tú controlas tus impulsos, no al revés. En el silencio del estómago vacío, aprendes a distinguir entre necesidad y deseo. Descubres que puedes posponer el placer y que al hacerlo, ganas poder sobre ti mismo. Esa es la esencia del autocontrol. Dominar tus apetitos para que no sean ellos quienes te gobiernen. El tercer entrenamiento es el ejercicio físico intenso, pero no como castigo, sino como ritual de fortalecimiento mental. Cuando levantas peso, cuando corres más allá del cansancio, no estás entrenando solo tus músculos, estás entrenando tu voluntad. Cada repetición, cada minuto extra cuando el cuerpo pide detenerse, es una afirmación silenciosa de fuerza interior. El dolor físico se convierte en un espejo del psicológico. Si puedes resistir la incomodidad del cuerpo, puedes resistir también la incomodidad de la vida. Los guerreros espartanos decían, el sudor en el entrenamiento ahorra derrotas en la batalla. Cada vez que eliges el esfuerzo, estás ahorrando sufrimiento futuro. Te preparas para que cuando la vida te ponga de rodillas, no te paralices. El gimnasio, la montaña, el hielo o el ayuno no son castigos, son templos donde se forja el carácter. La incomodidad voluntaria también puede practicarse en formas más sutiles. Levantarte más temprano de lo habitual, hablar con alguien que temes enfrentar, pasar un día entero sin distracciones digitales, caminar bajo la lluvia sin quejarte. Cada acto de incomodidad elegido conscientemente expande tus límites. Cada vez que dices sí a lo que tu mente quiere evitar, estás enviando un mensaje al subconsciente. Soy más grande que mi miedo. El cerebro humano está programado para conservar energía y evitar el dolor. Por eso, entrenar la incomodidad no es natural, pero precisamente ahí está su poder. Cuando haces lo que la mayoría no hace, desarrollas una ventaja que la mayoría no tiene. Mientras otros se rinden al primer obstáculo, tú avanzas con serenidad. Mientras otros buscan confort, tú buscas crecimiento. No se trata de sufrir por sufrir, sino de elegir el tipo de sufrimiento que te fortalece. Porque el dolor que eliges voluntariamente se convierte en fuerza. El que te impone la vida sin preparación se convierte en trauma. Por eso, cada exposición consciente a la incomodidad es una vacuna psicológica contra el caos. Aprendes a mantener la calma dentro del fuego.
Imagina la vida como un campo de entrenamiento invisible. Cada día te ofrece la oportunidad de elegir. ¿Quieres comodidad o quieres poder? Si eliges comodidad, tu mente se ablanda. Si eliges poder, te forjas. Y con cada decisión te acercas a convertirte en alguien que no se quiebra ante nada. Empieza con pequeños desafíos. 5 segundos de agua fría al final de la ducha. Una comida omitida de vez en cuando. Un entrenamiento que te saque de tu límite habitual. Una conversación incómoda que postergas. Cada pequeño fuego que enfrentas te prepara para incendios mayores. Con el tiempo, notarás un cambio sutil pero profundo. Ya no reaccionas igual ante el malestar. Ya no huyes de lo difícil. Empiezas a confiar en tu capacidad de resistir, y esa confianza es el inicio de la fortaleza mental. El objetivo no es vivir sufriendo, sino volverte antifrágil. Alguien que crece con la presión, que se fortalece con la adversidad, que no se derrumba cuando el mundo se vuelve incierto. La incomodidad voluntaria te enseña que la verdadera libertad no está en evitar el dolor, sino en no temerle. Cuando ya no temes al frío, al hambre o al esfuerzo, la vida deja de intimidarte. Recuerda, el acero se forja a altas temperaturas, el oro se purifica en el fuego, el alma humana también, y esta es apenas la primera forja, porque después del entrenamiento físico y de la exposición voluntaria, viene una disciplina más profunda, la filosofía del guerrero estoico, donde aprenderás a dominar no solo tu cuerpo, sino tu mente y tus percepciones. Ahí empieza el arte de la serenidad en medio del caos. Si estas ideas resuenan contigo, no te detengas aquí. Da el siguiente paso. Suscríbete y sigue el camino del dominio mental. Capítulo 4. La filosofía del guerrero estoico. Hay una batalla que todos enfrentamos, pero pocos reconocen. La lucha entre lo que podemos controlar y lo que no. Los antiguos estoicos entendieron que la mente humana sufre no por lo que ocurre, sino por lo que imagina sobre lo que ocurre. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, 3 hombres que conocieron el poder, la pérdida y la soledad, dedicaron su vida a una misma misión: conquistar el territorio interior. El estoicismo no es frialdad ni indiferencia, es claridad y autodominio. Es la ciencia de vivir en paz dentro del caos. Su principio más importante es la dicotomía del control, una división radical entre lo que depende de ti y lo que no. Epicteto lo resumió con precisión. Algunas cosas están bajo nuestro poder, otras no. Y en esa simple frase se encuentra una de las llaves más poderosas de la fortaleza mental. Lo que depende de ti son tus pensamientos, tus acciones, tus juicios, tus decisiones. Lo que no depende de ti son las opiniones ajenas, los resultados, el pasado, el azar, el clima, la muerte. El sufrimiento comienza cuando intentas controlar lo incontrolable, y la paz llega cuando diriges toda tu energía hacia lo que sí puedes transformar. El hombre fuerte no gasta su vida en resistir la lluvia, aprende a caminar bajo ella. Marco Aurelio, el emperador que gobernó el mundo conocido mientras enterraba hijos y combatía guerras, escribía cada noche en su diario: haz lo que debas hacer y acéptalo todo como si lo hubieras elegido. Esa frase resume la actitud del guerrero estoico: acción y aceptación, hacer lo correcto sin apego al resultado, actuar con virtud, no con esperanza de recompensa. Esa mentalidad libera de la ansiedad porque pone el foco en el único lugar donde existe el poder real, el presente. Séneca, consejero de emperadores, enseñaba que el tiempo es nuestro bien más valioso, y sin embargo, lo gastamos con descuido. Decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. El estoico comprende que cada día es una moneda que solo se gasta una vez, y que preocuparse por lo que no depende de ti es malgastar esa moneda. La fortaleza mental, en esencia, es la práctica constante de soltar lo que no puedes controlar y enfocarte radicalmente en lo que sí. No se trata de resignación, sino de eficiencia espiritual. Cuando dejas de luchar contra la realidad, toda tu energía se vuelve creadora.
Cuando dejas de quejarte, recuperas el poder. Esa es la diferencia entre la víctima y el guerrero. La víctima se lamenta por lo que perdió. El guerrero actúa con lo que tiene, y de esa actitud nace una segunda joya del pensamiento estoico, el amor fati, el amor al destino. No solo aceptar lo que sucede, sino amarlo, decir sí a la vida, incluso cuando duele. Nietzsche lo retomaría siglos después como el más alto grado de afirmación. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Amor fati no es pasividad, es trascendencia. Significa mirar tu historia completa, con sus heridas, pérdidas y errores, y reconocer que cada fragmento te ha formado, que sin esas pruebas no serías quien eres. Amar el destino es el acto supremo de libertad, porque cuando amas incluso lo que no elegiste, nada puede romperte. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un cómplice del universo. Cada obstáculo se convierte en entrenamiento, cada fracaso en lección, cada final en inicio. Los estoicos sabían que el mundo exterior es impredecible, pero el interior puede volverse invulnerable. Por eso cultivaban el hábito de la premeditación del mal, imaginando las adversidades antes de que llegaran, no por morbo, sino para prepararse emocionalmente. De ese modo, cuando la tragedia golpeaba, no los tomaba por sorpresa. Ya habían ensayado la serenidad. Esa práctica es el puente entre la filosofía y la fortaleza mental aplicada, porque la calma no se improvisa en medio del caos, se entrena antes. Y ese entrenamiento comienza cada mañana, cuando eliges tu actitud ante el día. Puedes lamentarte por lo que no salió bien, o puedes convertir cada desafío en una oportunidad de práctica. Puedes gastar energía resistiendo, o usarla para crear. Esa elección diaria es la base de toda mente fuerte. Marco Aurelio escribió: "No te perturba lo que ocurre, sino tu opinión sobre lo que ocurre". Y esa es la esencia de la libertad interior, cambiar la interpretación antes que el mundo. Un guerrero no necesita que la batalla termine para hallar la paz. Encuentra la paz en medio de ella. El estoico moderno no vive en templos ni lleva túnicas. Vive entre pantallas, tráfico y ruido, pero aplica la misma sabiduría. Acepta lo que no puede cambiar, mejora lo que depende de él y ama el proceso, incluso cuando duele. Porque cada incomodidad elegida, cada desafío enfrentado con serenidad, lo acerca más a su mejor versión. La fortaleza mental no es insensibilidad, es comprensión profunda, es mirar al dolor sin odio, es agradecer incluso a lo que te hirió, porque te mostró de qué estás hecho. El estoico no busca una vida fácil, busca una mente invulnerable, y cuando la alcanza, nada externo puede arrebatarle la calma. Amor fati. Ama tu destino, no porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Cada evento, cada pérdida, cada error, cada triunfo, todo te pertenece. Y cuando dejas de resistirte a la vida deja de resistirse a ti. Ahora que comprendes esta segunda forja, estás listo para dar un paso más profundo. Visualizar la adversidad antes de que te golpee, para vacunar tu mente contra el shock y entrenarla para mantener la calma bajo cualquier circunstancia. Esa será la tercera forja, la visualización estoica. Capítulo 5. Forja 3. Visualización de adversidad. La mayoría de las personas viven con miedo al mañana porque no saben enfrentarlo en su mente antes de que llegue. Esperan que la vida sea predecible, pero el mundo no es amable con quien no se prepara. La mente débil se sorprende ante cada golpe. La mente fuerte lo ha previsto, lo ha ensayado, lo ha integrado. Por eso los estoicos practicaban la premeditación de los males, un entrenamiento mental para abrazar la incertidumbre con serenidad. Esta práctica consiste en imaginar de manera consciente las dificultades que podrían presentarse: perder un trabajo, enfermar, fracasar, ser traicionado, enfrentar soledad o pérdida. No para atraerlas, sino para liberarse del miedo que producen. Porque lo que más nos paraliza no es el dolor real, sino la anticipación caótica del dolor. Cuando te atreves a imaginar lo peor y lo aceptas mentalmente, el miedo se disuelve. Ya no eres prisionero de la ansiedad,
porque ya has visitado el infierno y has regresado. Epicteto decía, antes de besar a tu hijo recuerda que puede morir, no como crueldad, sino como sabiduría. Solo cuando recuerdas que todo puede desaparecer, aprendes a valorar lo que tienes sin miedo a perderlo. La visualización de la adversidad no es pesimismo, es amor consciente por la realidad. Te enseña a vivir plenamente, sin apego ni terror. El cerebro humano no distingue fácilmente entre lo que imagina y lo que vive. Por eso los deportistas de élite, los astronautas y los Navy SEALs practican el ensayo mental, revivir mentalmente los desafíos más duros antes de enfrentarlos. Cuando un SEAL se entrena, no solo practica con el cuerpo, entrena su mente para mantener la calma en situaciones extremas. Visualizan las fallas del equipo, el agua helada, la oscuridad, el cansancio, y se ven a sí mismos actuando con control absoluto. De ese modo, cuando la realidad llega, su mente ya la ha vivido, ya la ha dominado. La premeditación de los males es la versión filosófica de ese mismo principio. Visualizas conscientemente los escenarios más difíciles de tu vida y practicas la respuesta emocional adecuada. Imagina que pierdes algo importante. Observa la emoción que surge. Miedo, rabia, tristeza. No huyas. Respírala. Luego imagina aceptarlo con serenidad, encontrar una salida, transformarlo en aprendizaje. Tu mente empieza a construir rutas neuronales de calma frente al caos. Cada vez que repites este ejercicio, estás vacunando tu mente contra el shock. Estás enseñándole a no entrar en pánico cuando lo inesperado ocurra. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la claridad. Lo que a otros los destruye, a ti te encuentra preparado. Eso es fortaleza mental. No depender de la estabilidad, sino ser tu propia estabilidad. Los estoicos comenzaban su día con este ritual mental. Hoy me encontraré con personas ingratas, con ingratitud, con dificultad. No lo hacían para deprimirse, sino para fortalecerse. De ese modo, cuando algo salía mal, no se sentían traicionados por la vida. La adversidad era esperada y, por tanto, inofensiva. En cambio, quien espera comodidad eterna, sufre dos veces, primero por lo que teme y luego por lo que ocurre. El guerrero mental sufre una sola vez y aún así, lo convierte en entrenamiento. La visualización de la adversidad no elimina el dolor, pero destruye su poder de sorpresa. Y cuando desaparece la sorpresa, nace el control. Eso es lo que los Navy SEALs llaman exposición mental repetida al estrés, hasta que deja de intimidarte. Si te ves una y otra vez enfrentando lo imposible y actuando con serenidad, tu mente lo asume como capacidad real. El miedo pierde su fuerza y tú ganas presencia. Practica esto a diario. Cada mañana, antes de salir de casa, cierra los ojos y piensa: hoy puedo enfrentar retrasos, críticas, frustraciones, pero nada de eso me quitará la calma. Y visualízate actuando con compostura. Verás cómo al ocurrir esos eventos, tu mente reacciona tal como la entrenaste. La práctica mental se convierte en reflejo emocional. También puedes hacerlo con situaciones mayores: una pérdida económica, una enfermedad, una separación. Imagina el impacto inicial, la emoción y luego la aceptación. Siente cómo, incluso en ese escenario, tu espíritu permanece firme. Con el tiempo, dejarás de temer lo peor, no porque creas que no sucederá, sino porque sabrás que podrás enfrentarlo. Los grandes líderes, filósofos y estrategas practicaban este tipo de visualización. Alejandro Magno, antes de cada batalla, se encerraba en silencio y recorría en su mente cada posible desastre. Al salir, su rostro mostraba calma absoluta. No era arrogancia, era preparación mental. Sabía que ningún golpe podía tomarlo por sorpresa, porque ya había vivido todos en su imaginación. Tú también puedes hacerlo. No necesitas una guerra para entrenarte, solo voluntad para mirar de frente a tus miedos antes de que ellos te miren a ti. Haz del pensamiento un campo de entrenamiento. Practica la calma en medio del caos imaginado. Y cuando el caos real llegue,
tu mente lo recibirá con disciplina, no con pánico. La premeditación de los males y el ensayo mental no son supersticiones, son neurociencia ancestral. Usan la imaginación como herramienta de fortaleza. Y cuando comprendes su poder, dejas de ser un prisionero del miedo. No temas pensar en lo peor. Tema, más bien, no estar preparado cuando llegue. Porque el miedo no desaparece evitando la oscuridad, sino caminando dentro de ella hasta descubrir que no hay nada que temer. Cuando aprendes a visualizar la adversidad con serenidad, te conviertes en algo que el mundo no puede destruir. Un ser preparado, templado, libre. Y ahora que dominas la práctica de la anticipación, es hora de pasar a la cuarta forja, el diálogo interno de Titán, donde aprenderás a hablarte como un guerrero y no como una víctima. Porque las palabras que usas contigo mismo pueden levantar imperios o destruirlos. Capítulo 6. Forja. 4. Diálogo interno de Titán. Las batallas más importantes no se libran contra el mundo, sino dentro de tu mente. Cada pensamiento, cada palabra que te diriges, es una orden silenciosa que tu subconsciente obedece. Por eso, el diálogo interno es la cuarta forja, el lugar donde se define si serás tu propio aliado o tu peor enemigo. Hay personas que parecen derrotadas antes de empezar, no porque les falte talento o recursos, sino porque viven narrándose desde la impotencia. Siempre me pasa lo mismo. No puedo con esto. Ya es tarde para mí. Esas frases, repetidas en silencio, se convierten en profecías. Tu mente no discute contigo, ejecuta tus creencias. Y cuando te dices que eres débil, tu cuerpo, tu energía y tus decisiones comienzan a actuar en coherencia con esa historia. El primer paso hacia la fortaleza mental es cambiar la narrativa interna, reemplazar el lenguaje de víctima por el lenguaje de poder. No se trata de repetir frases vacías de optimismo, sino de construir una conversación contigo mismo que te entrene en lugar de sabotearte. El lenguaje crea realidad. Cada palabra es una semilla que germina en tu comportamiento. Comienza por observar tu voz interna. Cuando cometas un error, ¿qué te dices? Cuando fallas, ¿te castigas o te corriges con compasión? La mente fuerte no se humilla, se instruye. No dice, soy un fracaso. Dice, estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Esa diferencia de lenguaje parece mínima, pero transforma por completo tu fisiología y tu actitud. Lo que crees que eres se convierte en la frontera de lo que puedes lograr. Los guerreros antiguos entrenaban no solo el cuerpo, sino la mente. Antes de la batalla, se repetían frases que activaban su espíritu, mantras de fuerza, de enfoque, de invulnerabilidad. No eran supersticiones, eran reprogramaciones. Así, antes de enfrentar al enemigo, ya habían vencido en su interior. Tú puedes crear tus frases de poder personalizadas, palabras que te devuelvan a tu centro cada vez que la duda aparezca. Frases como, soy más fuerte que mi miedo. Mi mente es mi escudo. Cada dificultad me entrena. El dolor no me define, me moldea. Soy calma en medio del caos. Repetidas con intención, estas frases reescriben tus conexiones mentales. La ciencia lo llama autoafirmación cognitiva, un proceso en el que el lenguaje refuerza los circuitos de resiliencia y autoconfianza. Pero hay un detalle crucial. Las frases deben ser honestas y realistas. No digas todo está bien cuando sabes que no lo está. Di, puedo manejar esto, sé que pasará, estoy aprendiendo a resistir. Tu mente confía en lo que percibe como verdad. El poder no está en negar la dificultad, sino en reafirmar tu capacidad de afrontarla. Cada vez que cambias una frase de debilidad por una de fuerza, estás tallando tu carácter. Cada vez que te hablas con respeto, en lugar de desprecio, estás construyendo un santuario interior. Porque la fortaleza no se sostiene solo con disciplina externa, sino con ternura interna. No puedes ser tu propio verdugo y esperar sentirte invencible. Cuando la adversidad te hable con dureza, respóndele con dignidad. Cuando la vida te grite, no puedes, contesta, mírame hacerlo.
El guerrero mental no discute con sus emociones, las entrena, y su diálogo interno se convierte en su espada invisible. Recuerda que el cerebro está siempre escuchando. Si lo alimentas con quejas, generará más motivos para quejarse. Si lo alimentas con dirección y enfoque, encontrarás soluciones donde antes solo veía muros. El lenguaje que usas contigo mismo determina el tono de toda tu existencia. El entrenamiento mental más poderoso no consiste en leer frases inspiradoras, sino en vivir desde ellas. No repitas, soy fuerte, mientras te tratas con desprecio. Haz que tus acciones hablen ese mismo idioma. Cada día sostén tus palabras con hechos. Si te dices que eres disciplinado, demuestra que puedes mantener un hábito. Si te dices que eres valiente, da ese paso incómodo que estás postergando. El lenguaje se vuelve verdad cuando lo respaldas con acción. Los Navy SEALs lo saben bien. Durante su entrenamiento, los instructores los llevan al límite del agotamiento, no para probar su cuerpo, sino su diálogo interno. El que sobrevive no es el más musculoso, sino el que se repite. Un paso más, solo uno más. Esa frase, simple pero constante, los mantiene vivos. El diálogo interno no elimina el dolor, pero lo atraviesa. Haz de tu mente una voz de guía, no de castigo. Cuando falles, di, esto me hace más sabio. Cuando sientas miedo, di, esto me está entrenando. Cuando dudes, di, ya he superado cosas peores. Y verás cómo poco a poco tu mente deja de sabotearte y empieza a sostenerte. Hablarte con fuerza no es egocentrismo, es supervivencia emocional. Nadie escucha tus pensamientos tanto como tú. Así que asegúrate de que tu voz interna sea un mentor, no un enemigo. Porque llegará el momento en que estés solo frente a una tormenta, y las únicas palabras que escucharás serán las tuyas. Y si esas palabras son de poder, saldrás de pie. Tu diálogo interno es la fragua donde se funde tu destino. Hazlo consciente, hazlo noble. Habla contigo como hablarías con alguien que amas profundamente, porque en el fondo, la fortaleza mental es una forma de amor. Amor por la versión de ti que aún no se rinde. Y cuando aprendas a dominar tu voz interna, estarás preparado para el siguiente nivel de fortaleza, el blindaje emocional. Porque el objetivo no es dejar de sentir, sino aprender a sentir sin ser arrastrado. A partir de ahora, entenderás la diferencia entre frialdad y maestría emocional. Capítulo 7. Blindaje emocional. No es frialdad, es maestría. Muchos confunden la fortaleza con la frialdad, pero son opuestos. El fuerte no es quien no siente, sino quien siente profundamente, sin perder el equilibrio. Ser fuerte no es endurecerte, hasta volverte piedra. Es aprender a fluir como el agua sin romperte. Por eso, el blindaje emocional no consiste en apagar el corazón, sino en convertirlo en un órgano sabio. Tu sensibilidad no es debilidad, es poder cuando la sabes gobernar. En algún momento de tu vida te enseñaron que sentir era peligroso, que mostrar tristeza era signo de fragilidad, que el miedo debía esconderse y la rabia reprimirse. Así aprendiste a desconectarte de ti mismo. Pero lo que no expresas se acumula, y lo que se acumula te controla desde las sombras. El primer paso del blindaje emocional es comprender la diferencia entre supresión y regulación. La supresión es empujar las emociones al fondo, fingiendo que no existen. La regulación es reconocerlas, permitirles existir, y luego decidir cómo responder. Uno es negación, el otro dominio. Cuando reprimes tus emociones, las intensificas. Cuando las observas con calma, pierden poder sobre ti. Imagina que tus emociones son olas. Si intentas detenerlas, te arrastrarán. Si las surfeas, te llevan donde quieres ir. El secreto está en no temerles. Permítete sentir la tristeza sin hundirte, la ira sin estallar, el miedo sin huir. Ese es el verdadero blindaje. Estar presente en medio del torbellino. Los estoicos lo llamaban apatheia, pero no como ausencia de emociones, sino como libertad respecto a ellas. Epicteto enseñaba, no te perturba lo que sientes,
sino lo que piensas sobre lo que sientes. El pensamiento es el filtro que convierte una emoción en sufrimiento o en sabiduría. Cuando una emoción surge, puedes reaccionar o puedes responder. La reacción es instintiva, la respuesta consciente. Elige siempre responder. Una técnica poderosa es la del distanciamiento psicológico. Consiste en observar tus pensamientos y emociones como si no fueran tuyos. Cuando algo te molesta, di, estoy notando enojo. No digas, estoy enojado. Esa pequeña diferencia te separa del torbellino emocional y te permite analizarlo sin fundirte con él. El simple acto de nombrar lo que sientes activa zonas del cerebro racional que apagan la tormenta del sistema límbico. Tu lenguaje se convierte en tu escudo. Practica esto. Cuando algo te altere, no reacciones de inmediato. Respira profundo. Observa lo que ocurre dentro de ti. Imagina que eres un científico examinando una tormenta. La emoción pasa y tú permaneces. Cada vez que lo haces, estás fortaleciendo tu capacidad de regulación emocional. El blindaje emocional no te hace insensible, te hace selectivo. Aprendes a distinguir entre lo que merece tu energía y lo que no. Dejas de reaccionar ante provocaciones, de tomarte todo como ataque, de desgastarte intentando convencer a quienes no quieren entenderte. Esa serenidad no es arrogancia, es inteligencia emocional. La mente fuerte no busca apagar las emociones, sino alinearlas con su propósito. La tristeza te enseña empatía, el miedo te enseña prudencia, la ira te muestra dónde hay injusticia, el amor te recuerda lo que vale la pena proteger. Cuando comprendes el mensaje detrás de cada emoción, dejas de pelear contra ellas. Y cuando dejas de pelear, recuperas energía para avanzar. Piensa en un guerrero en medio del campo de batalla. Si se deja dominar por la ira, pierde precisión. Si se deja invadir por el miedo, pierde movimiento. Pero si observa ambas emociones, las usa a su favor. La ira se convierte en enfoque, el miedo en vigilancia. Ese es el nivel supremo del control emocional. No negar, sino transformar. Otra práctica útil es la visualización de la distancia temporal. Pregúntate, ¿esto importará dentro de un año? Si la respuesta es no, deja que la emoción se disuelva. La mayoría de las cosas que nos quitan la calma son triviales en perspectiva. La distancia del tiempo limpia las emociones falsas y deja solo lo esencial. También puedes aplicar el principio del observador externo. Imagina que un amigo cercano vive lo que tú estás sintiendo. ¿Qué le dirías? Probablemente le hablarías con más compasión y menos juicio. Haz lo mismo contigo. Trátate con la misma humanidad que ofreces a otros. La fortaleza no está en resistir las emociones, sino en no permitir que te gobiernen. Si una emoción te domina, no la juzgues. Obsérvala y aprende de ella. La autocomprensión es el antídoto contra la reactividad. Y con cada episodio emocional comprendido, tu mente se vuelve más estable. El blindaje emocional también requiere límites. Aprende a decir no sin culpa, a retirarte de lo que te intoxica, a elegir entornos que nutran tu serenidad. No todo merece tu respuesta. A veces, el silencio es el arma más poderosa. Séneca decía, el mayor poder está en quien tiene dominio sobre sí mismo. Ese dominio comienza por decidir qué batallas merecen ser libradas. No confundas frialdad con fortaleza. El corazón frío no sufre, pero tampoco ama. La mente fuerte sufre, pero no se derrumba. Ama, pero no se pierde. Llora, pero no se quiebra. Su poder no está en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que siente. Cuando logras ese equilibrio, irradias algo que el mundo percibe sin entender: presencia. Las personas se sienten seguras cerca de ti porque tú estás en paz contigo mismo. Tu calma se vuelve contagiosa. Y en un mundo lleno de reacciones impulsivas, esa serenidad es una forma de revolución silenciosa. El blindaje emocional no es un muro, es una membrana permeable. Deja entrar la vida, pero no permite que te destruya. Aprenderás a amar sin perderte, a escuchar sin absorberlo todo, a cuidar sin agotarte. Eso es maestría. Y una vez que desarrollas esta serenidad interior,
Estás listo para una de las pruebas más duras: resistir el rechazo y el fracaso. Porque no hay fortaleza completa si el miedo al no sigue gobernándote. En la siguiente parte, aprenderás a mirar el rechazo sin miedo y el fracaso sin vergüenza. Capítulo 8. Resistencia al rechazo y al fracaso. No hay entrenamiento mental más desafiante que aprender a recibir un no sin quebrarte. El rechazo y el fracaso son los dos maestros más temidos del alma humana y al mismo tiempo los más sabios. Cada vez que alguien te dice no o que la vida te cierra una puerta, tienes dos opciones: asumirlo como un golpe a tu valor o verlo como parte del entrenamiento que te llevará más lejos de lo que imaginas. La mayoría huye del rechazo porque lo confunde con humillación. Pero el no dice nada sobre tu esencia. Solo indica que el camino que elegiste no era el correcto en ese momento. El fracaso tampoco es una sentencia, sino información. La mente débil interpreta el error como identidad. Fallé, por lo tanto soy un fracasado, oí. La mente fuerte lo interpreta como retroalimentación. Fallé, por lo tanto aprendí algo nuevo. Esa diferencia en el lenguaje cambia destinos enteros. El primer paso es desensibilizarte al no. Como quien entrena su cuerpo a soportar el frío, debes entrenar tu mente a tolerar la negativa. Cada rechazo, por pequeño que sea, es una oportunidad para fortalecer tu sistema emocional. Los emprendedores más exitosos del mundo aprendieron esta técnica sin saber su nombre: la exposición sistemática al rechazo. Consiste en buscar deliberadamente situaciones donde puedas recibir un no, para que tu mente aprenda a procesarlo sin dolor. Sal y pide algo que probablemente te nieguen: una petición extraña, un favor poco probable, una oportunidad difícil. Cada negativa que recibas será un entrenamiento de resiliencia. Al principio dolerá, luego se volverá rutina y finalmente dejará de afectarte. El no perderá su poder sobre ti. Cuando ya no temas el rechazo, te atreverás a intentar más cosas y al hacerlo multiplicarás tus posibilidades de éxito. El segundo paso es reencuadrar el fracaso como data, no como identidad. Cada intento fallido contiene información valiosa, pero solo si lo observas sin ego. Si lo tomas como ataque personal, bloqueas el aprendizaje. Si lo ves como dato, amplías tu inteligencia. Los científicos no llaman fracaso a un experimento que no sale como esperaban, lo llaman resultado. Así construyen conocimiento, a través de miles de resultados que no confirmaron su hipótesis, pero que les mostraron caminos nuevos. Tu vida también es un laboratorio. Cada relación, cada decisión, cada pérdida te ofrece datos sobre cómo funcionas y cómo puedes mejorar. No hay error inútil si extraes sabiduría de él. Solo se fracasa de verdad cuando no se aprende nada. Mira la historia de Walt Disney. Fue despedido de un periódico por falta de imaginación. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de crear la bombilla. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editoriales antes de que Harry Potter viera la luz. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Michael Jordan fue eliminado de su equipo escolar. Nietzsche fue ignorado por toda su época. Y, sin embargo, cada uno de ellos usó el rechazo como combustible. No lo tomaron como insulto, sino como prueba. El no que destruye a unos impulsa a otros. El fracaso, bien utilizado, es una brújula. Te muestra lo que no funciona para que encuentres lo que sí. Y cuanto más aprendes a interpretarlo con calma, más rápido avanzas. El éxito no es la ausencia de errores, sino la acumulación de aprendizajes. La mente débil busca evitar el fracaso. La mente fuerte busca multiplicar sus intentos. La resiliencia no consiste en ser inmune al dolor, sino en seguir moviéndote a pesar de él. Cada derrota es un entrenamiento invisible. Te hace más lúcido, más paciente, más resistente. Con el tiempo te das cuenta de que los rechazos que más dolieron fueron también los que más te hicieron crecer. A veces, la vida te dice no, solo para redirigirte hacia donde realmente perteneces. Recuerda esto: nadie recuerda los rechazos de quien triunfó.
El éxito borra las cicatrices ante los ojos del mundo, pero tú las llevas como medallas. Cada puerta cerrada que soportaste te preparó para abrir la correcta. Cada fracaso que resististe fortaleció tu sistema de fe. Sin esas caídas no podrías sostener el peso de tus victorias futuras. Haz de cada no un maestro, haz de cada error una lección, y cuando el miedo al fracaso te paralice, repite: lo peor que puede pasar es aprender algo. Esa frase, simple pero real, desarma la ansiedad. Porque cuando entiendes que no puedes perder mientras aprendes, el miedo desaparece. El rechazo deja de doler cuando tu autoestima deja de depender de la aprobación. El fracaso deja de herir cuando tu identidad ya no está atada al resultado. El guerrero mental sabe que no es lo que logra, sino lo que resiste, y que cada caída, lejos de disminuirlo, lo entrena para su siguiente ascenso. Cambia tu relación con el no. Míralo como parte del proceso, no como obstáculo. El no es el filtro que separa a los que lo intentan una vez de los que insisten hasta lograrlo. El primero se retira, el segundo evoluciona. La fortaleza mental se mide en tu capacidad para persistir cuando nadie más cree que deberías hacerlo. Los grandes sabios decían: la herida es el lugar por donde entra la luz. Cada fracaso abre una grieta en tu orgullo, y por esa grieta entra la sabiduría. No temas equivocarte. Teme más no haberlo intentado, porque el arrepentimiento pesa más que el error. La próxima vez que algo salga mal, respira y di: no fracasé, solo descubrí una forma más de cómo no hacerlo. Esa frase convierte la derrota en práctica. El fracaso deja de ser enemigo y se convierte en entrenador. Y cuando domines esta forja, alcanzarás un estado superior, la fortaleza en soledad. Porque quien aprende a resistir el rechazo y el fracaso deja de depender de la validación externa, y en esa independencia descubre su poder más puro, ser su propia roca. Capítulo 9. Fortaleza en soledad. Ser tu propia roca. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que comprende que nadie puede salvarlo. No importa cuántas manos se tiendan, cuántos consejos reciba o cuánto amor le rodee. La batalla interior es personal. Es ahí, en ese silencio, donde empieza la verdadera fortaleza. Ser fuerte en soledad no significa cerrarte al mundo, sino aprender a sostenerte cuando el mundo se aleja. Durante años, nos enseñaron a medir nuestro valor por la validación externa. Si te eligen, vales. Si te aplauden, estás haciendo bien las cosas. Pero la fortaleza mental florece cuando dejas de buscar testigos para tu crecimiento. La soledad deja de ser castigo cuando la conviertes en un templo. La autosuficiencia psicológica no se trata de orgullo ni de aislamiento, sino de independencia interior. Es la capacidad de mantener la paz incluso cuando no tienes a nadie más que a ti. Cuando aprendes a ser tu propia compañía, la soledad se transforma en maestra. En ese espacio sin distracciones, escuchas la voz que habías callado con ruido. Ahí descubres quién eres cuando nadie te observa. Muchos huyen de la soledad porque temen encontrarse consigo mismos. Pero quien no puede estar solo, aún no se conoce. El silencio revela verdades que el ruido disfraza. Y solo cuando te atreves a permanecer en él, sin huir ni buscar escape, comienza la alquimia interior. Aprender a no depender de nadie para tu estabilidad emocional es una de las pruebas más duras y más liberadoras que existen. Significa no esperar que otros regulen tus emociones, que te rescaten del vacío o que te den sentido. Cuando dependes de la presencia o aprobación de otro para sentirte completo, te vuelves rehén de su atención, y ninguna mente puede ser fuerte mientras su paz dependa de factores externos. La fortaleza mental consiste en construir dentro de ti el refugio que siempre buscaste afuera. No necesitas que alguien te entienda para estar en paz. Necesitas entenderte tú. No necesitas que alguien te salve del dolor. Necesitas aprender a atravesarlo con dignidad. Eso es autosuficiencia emocional. Convertir tu mente en un lugar donde puedas quedarte sin miedo. En soledad te das cuenta de que la vida no siempre te acompaña,
pero siempre te enseña, y que el tiempo a solas no es pérdida, sino inversión. Ahí se reordena lo que el ruido había confundido. Ahí las heridas cicatrizan en silencio, sin testigos ni aplausos. El filósofo Plotino decía que el alma necesita retirarse del ruido para recordar su origen. En la quietud, lo esencial se vuelve visible. Por eso, los sabios antiguos buscaban el retiro voluntario, no como escape, sino como reencuentro. Sabían que la mente necesita periodos de silencio para templarse. Así como el acero necesita enfriarse después del fuego, la conciencia necesita soledad después de la tormenta. Pero la soledad no siempre llega como elección. A veces te la impone la vida. Una ruptura, una pérdida, una traición, un cambio drástico. Y aunque al principio duela, esas etapas forjan tu independencia. Ahí descubres que la soledad no mata, depura, elimina las dependencias, disuelve los apegos, revela la fuerza que habías olvidado. Cuando logras sentirte pleno sin compañía, algo cambia para siempre. Ya no amas por necesidad, sino por elección. Ya no buscas aprobación, sino conexión. Ya no temes quedarte solo, porque sabes que la soledad no es ausencia, sino presencia de ti mismo. Las personas más centradas no son las que están rodeadas de gente, sino las que podrían estar solas, sin derrumbarse. Eso no significa que no valoren el amor o la amistad, sino que su paz no depende de ellos. Saben que la compañía se disfruta mejor cuando no se necesita como muleta. La soledad como fortaleza es el terreno donde florece la autoconfianza. Cada hora contigo mismo refuerza la idea de que puedes sostenerte, que tu mente, tu respiración, tu claridad bastan. Cuando ya no temes tus pensamientos, el mundo deja de intimidarte, y entonces, paradójicamente, atraes mejores relaciones, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Practica el arte de estar contigo sin huir. Desconecta el ruido. Apaga la pantalla. Escucha tu respiración. Deja que el silencio te hable. Verás que debajo del miedo hay calma. Debajo de la soledad hay libertad. No confundas aislamiento con introspección. El aislamiento es huida del mundo. La introspección es encuentro contigo mismo. La diferencia está en la intención. La soledad consciente te expande. La inconsciente te encierra. Úsala como herramienta, no como prisión. A veces, el mayor acto de fortaleza es permanecer quieto. No buscar nada, no llenar el vacío, no distraerte. Solo respirar y estar. En ese acto simple, tu mente se reestructura. Empieza a confiar en su propio silencio. Y lo que antes era ansiedad, se convierte en claridad. Ser tu propia roca no significa que no necesites a nadie. Significa que cuando todos se van, tú sigues de pie. Que cuando el ruido cesa no te derrumbas. Que cuando todo parece incierto, tu calma no depende del caos externo. Esa independencia no te separa del mundo, te hace más capaz de amarlo sin miedo. La soledad es el laboratorio donde se destila la fortaleza interior. Ahí aprendes a transformar la necesidad en gratitud, la ausencia en presencia, la vulnerabilidad en poder. Cuando dominas la soledad, ningún abandono puede destruirte. Has aprendido a estar completo, incluso sin testigos, y cuando alcances ese punto, podrás aplicar esa serenidad en los momentos más caóticos, en pérdidas, crisis o traiciones, porque el siguiente paso es aprender a mantener la calma en el caos total. Ahí es donde la fortaleza deja de ser teoría y se convierte en supervivencia consciente. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Significa que algo en ti busca más. Suscríbete, porque cada nuevo video será una prueba más para fortalecer tu mente. Capítulo 10. Mantener la calma en el caos total. Nada revela tu verdadera fortaleza como una crisis. Cuando todo parece desmoronarse, cuando la traición llega desde donde menos esperabas, cuando los cimientos de tu vida tiemblan, ahí se mide tu temple real. En esos momentos, no importa cuánto hayas leído, meditado o reflexionado,
Lo que importa es qué haces cuando la tormenta está sobre ti. El caos tiene una voz propia, susurra desesperación, grita urgencia, intenta robarte la claridad. Pero el guerrero mental no lucha contra el caos, respira dentro de él. Entiende que la calma no llega del entorno, sino del control de la atención, porque mientras el mundo se desmorona afuera, la verdadera batalla se libra dentro. El primer principio para mantener la calma en medio de una crisis es aceptar lo evidente. No puedes controlar lo que ya está ocurriendo. El fuego ya comenzó, el daño ya está hecho, las palabras ya fueron dichas. La reacción inmediata del ego es negar o resistir, pero esa resistencia solo amplifica el sufrimiento. Cuando aceptas lo que es, dejas de gastar energía en la ilusión de control y la diriges hacia la acción efectiva. Respira. Eso es lo primero. Tu respiración es la cuerda que te mantiene unido a la realidad cuando la mente quiere huir. Inhala, contando hasta 4. Exhala contando hasta 6. Ese simple acto activa tu sistema parasimpático y reduce la ansiedad. Los soldados de élite lo llaman respiración táctica, la herramienta más simple y poderosa para mantener la lucidez cuando todo arde. El segundo principio es la compartimentación mental. Es una técnica utilizada por quienes enfrentan crisis extremas: pilotos, cirujanos, bomberos, agentes de rescate. Consiste en dividir mentalmente la situación en secciones manejables. No piensas en todo lo que está mal, solo en la próxima acción posible. La mente entra en pánico cuando intenta procesar la totalidad del caos, pero se estabiliza cuando enfoca un fragmento a la vez. Imagina que tu vida es un barco que hace agua. Si intentas achicar todo el océano, te ahogas. Pero si te concentras en tapar una fuga, luego otra y otra más, el barco flota. Eso es compartimentar. Fraccionar el desastre para poder actuar. El tercer principio es aplicar el poder del siguiente paso más pequeño. En medio del caos, la mente busca soluciones totales, pero la fortaleza mental sabe que basta con avanzar 1 centímetro para evitar el colapso. Cuando todo parece imposible, redúcelo a lo inmediato. ¿Qué puedo hacer en los próximos 5 minutos que me devuelva un poco de control? Tal vez solo respirar, tal vez solo ordenar el entorno, tal vez solo comer, dormir, escribir una línea, enviar un mensaje. Cada pequeño paso reanuda el movimiento interno, y el movimiento es lo opuesto al miedo. La calma no significa ausencia de emoción, significa dominio de la dirección. Puedes llorar y mantener la claridad. Puedes temblar y seguir actuando. Puedes dudar y aún así avanzar. Eso es fortaleza, seguir caminando incluso cuando tus piernas tiemblan. Recuerda que la mente en crisis se llena de pensamientos catastrofistas. Todo está perdido. Nunca saldré de esto. No podré soportarlo. Esos pensamientos no son verdades, son proyecciones. En esos momentos repite una frase sencilla: esto es temporal. 3 palabras que han salvado a miles de personas del abismo. Porque todo cambia. Ninguna tormenta es eterna, y recordarlo te devuelve perspectiva. Los estoicos lo llamaban memento mori, la conciencia de que todo pasa. La pérdida, la angustia, la traición, incluso el dolor más profundo, todos son ríos que corren, no muros que permanecen. La calma nace cuando dejas de exigir que la vida no duela y aprendes a navegar su oleaje con dignidad. Otra estrategia práctica es el anclaje sensorial. En momentos de crisis, tu mente se proyecta al futuro o se atasca en el pasado. Regresa al presente con tus sentidos. Siente el suelo bajo tus pies, escucha tu respiración, toca algo tangible, observa un detalle cercano. Es un recordatorio físico de que sigues aquí, de que todavía existes, de que aún tienes poder para elegir tu próxima reacción. Y si el caos viene de una pérdida emocional, recuerda, no necesitas entender el dolor para atravesarlo, solo necesitas no rendirte a él. El sufrimiento no te destruye, te transforma, y cuando lo miras sin huir, lo conviertes en fuerza. Marco Aurelio escribió durante la peste que asolaba Roma:
el obstáculo se convierte en el camino. No lo decía como metáfora, sino como táctica de vida. La mente fuerte convierte cada crisis en un laboratorio de serenidad. No se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué me está entrenando esto? Esa pregunta reprograma la experiencia. El dolor deja de ser castigo y se convierte en propósito. Cuando todo se derrumba, tu misión no es tener todas las respuestas, sino mantenerte en pie lo suficiente para que la tormenta pase. Nadie sale ileso, pero los que resisten con dignidad salen más sabios. Cada pérdida enseña desapego, cada traición enseña discernimiento, cada crisis enseña humildad, y la suma de todas ellas construye un carácter indestructible. Recuerda, el caos es un maestro disfrazado. No viene a destruirte, viene a revelarte quién eres realmente. Y si aprendes a permanecer sereno en medio del fuego, el fuego dejará de asustarte. Cuando sientas que todo colapsa, vuelve al método. Acepta lo que no puedes cambiar. Respira. Compartimenta. Da el siguiente paso más pequeño. Hazlo una y otra vez, hasta que el miedo se canse de gritarte. El día que consigas mantener la calma cuando todo se desordena, ese día habrás dominado el arte supremo de la fortaleza mental. Y estarás listo para el siguiente nivel. Crear un plan consciente de entrenamiento mental que consolide esta transformación y la convierta en estilo de vida. Eso es lo que aprenderás en la próxima parte. Un programa de 60 días para templar tu mente como acero. Capítulo 11. Plan de entrenamiento mental de 60 días. La fortaleza mental no se construye con teoría, sino con práctica diaria. Por eso, este plan de 60 días está diseñado como un entrenamiento integral, una forja consciente donde cada semana representa una capa de acero en tu mente. No necesitas herramientas externas, solo disciplina, atención y voluntad de crecimiento. Piensa en esto como un viaje. Cada etapa te lleva un paso más cerca de la calma, la claridad y el dominio interior. Semanas 1 y 2. Fundamentos de control. Durante los primeros 14 días tu objetivo no es ser perfecto, sino consciente. La meta es observar tu mente en acción, descubrir sus patrones y comenzar a recuperar el control. Practica 3 ejercicios fundamentales. Respiración táctica 3 veces al día. Inhala 4 segundos, retén 4, exhala 6. Este ciclo regula tu sistema nervioso y te entrena en serenidad. Hazlo al despertar, antes de dormir y cada vez que te sientas sobrecargado. Registro emocional diario. Escribe cada noche 3 momentos del día en los que sentiste emociones intensas. Anota qué pensaste, qué sentiste y cómo reaccionaste. No juzgues. Solo observa. El simple acto de escribir te convierte en observador, no en esclavo de tus emociones. Regla de las 2 respiraciones antes de reaccionar. Antes de contestar un mensaje, discutir o actuar impulsivamente, haz 2 respiraciones lentas. Esto crea un microespacio de conciencia donde la reacción se convierte en respuesta. Estas 2 semanas son el despertar de la atención. Tu objetivo no es controlar el mundo, sino dejar de ser controlado por tu mente. Empieza a notar cómo cambia tu energía cuando respondes desde la calma y no desde la emoción. Semanas 3 y 4. Exposición progresiva a la incomodidad. Ahora comienza la forja. Cada día practicarás una incomodidad voluntaria. El propósito no es sufrir, sino recordarle a tu mente que tú decides cuándo y cómo enfrentarte al malestar. Duchas frías. Empieza con 10 segundos y aumenta gradualmente. No te concentres en el frío, concéntrate en tu respiración. Observa cómo la mente se adapta cuando dejas de resistir. Ayuno intencional. 1 o 2 veces por semana, retrasa tu primera comida. No es sacrificio, es entrenamiento de autocontrol. Aprende a distinguir hambre real de impulso emocional. Ejercicio físico desafiante. Una sesión al día de movimiento consciente. Puede ser caminata rápida, pesas o cualquier disciplina que rete tu cuerpo. Mientras sientas el esfuerzo, repite mentalmente: esto me entrena. Durante estas semanas no busques resultados estéticos.
Busca resistencia mental. Observa cómo tus pensamientos intentan sabotearte con excusas y cada vez que los superes, celebra la victoria interna. Semanas 5 y 6. Integración en tu identidad. Ya has enfrentado la incomodidad externa, ahora es momento de integrarla en tu autopercepción. El objetivo es dejar de entrenar fortaleza para convertirte en alguien fuerte por naturaleza. Lenguaje de poder. Sustituye frases débiles como no puedo, veré si puedo. Es difícil por declaraciones firmes. Voy a hacerlo, lo resolveré. Esto me fortalece. El lenguaje es programación mental. Hablar diferente te hace pensar diferente, y pensar diferente te hace actuar distinto. Visualización diaria del guerrero sereno. Cada mañana, imagina una versión tuya firme, tranquila, segura. Visualízate enfrentando desafíos con calma y precisión. Al repetirlo, esa imagen se integra en tu mente subconsciente como referencia de identidad. Silencio consciente. Dedica 10 minutos al día a estar en completo silencio, sin estímulos. No busques pensamientos positivos, solo presencia. Ahí se consolida la estabilidad emocional, en el dominio del vacío. Al final de esta fase, sentirás una diferencia sutil pero poderosa. Tu diálogo interno se vuelve más estable, las crisis externas te afectan menos, empiezas a confiar en tu capacidad de sostenerte. Semanas 7 y 8, estrés intencionado y recuperación. Esta es la fase final. Aprenderás a crear estrés controlado para fortalecer tu mente y luego a recuperarte conscientemente para no quemarte. Es el equilibrio entre tensión y descanso, esfuerzo y regeneración. Simulación de presión. Elige una situación que normalmente te incomoda. Hablar en público, exponer una idea, iniciar una conversación difícil. Afróntala de manera intencionada. Observa tus emociones en tiempo real y aplica lo aprendido. Respiración, calma, enfoque. Planificación bajo caos. Toma un día con varias tareas y planifícalo de forma consciente, priorizando lo esencial. El objetivo es aprender a mantener claridad bajo presión. No luches contra el estrés. Úsalos como peso que fortalece tu mente. Ritual de recuperación. Al menos 2 veces por semana, desconecta por completo, sin pantallas, sin ruido, sin objetivos. Este descanso activo permite que tu mente asimile el entrenamiento. La fortaleza no es solo resistencia, también es renovación. Al concluir los 60 días, no serás una persona distinta, sino una persona consciente. Tu mente dejará de ser tu enemiga y se convertirá en tu aliada. Habrá días fáciles y días duros, pero ninguno te tomará por sorpresa, porque habrás comprendido que la fortaleza no se trata de no caer, sino de caer y saber cómo levantarte. Recuerda, este plan no termina en el día 60. Ahí comienza tu vida como practicante de fortaleza mental, no como un acto esporádico, sino como un estilo de vida. Cada respiración, cada decisión, cada reacción será parte de tu entrenamiento, y en la siguiente parte aprenderás a mantener esa fortaleza sin perder tu humanidad, a equilibrar el acero con la compasión, la disciplina con la ternura, porque una mente fuerte no es una mente cerrada, es una mente que sabe cuándo resistir y cuándo abrirse. Capítulo 12. Mantener la fortaleza sin volverse insensible. Ser fuerte no significa convertirte en una piedra. La piedra resiste, pero no siente. La verdadera fortaleza es humana, sabe sostenerse sin endurecerse, sabe cuidar sin quebrarse. Después de forjar tu mente, viene la lección más difícil, no dejar que la coraza te quite la capacidad de amar. Muchos, en su intento por ser invulnerables, se convierten en fríos. Confunden autocontrol con desconexión, serenidad con indiferencia, sabiduría con distancia emocional. Pero la fortaleza sin compasión se vuelve crueldad, y el control sin empatía se transforma en vacío. Una mente fuerte no cierra el corazón, lo protege para amar mejor. El equilibrio entre fortaleza y humanidad nace del autoconocimiento. Si te conoces lo suficiente, sabes cuándo tu coraza es defensa
y cuándo es sabiduría. La defensa te aísla, la sabiduría te preserva. Ambas pueden parecer iguales desde afuera, pero dentro se sienten diferentes. La defensa nace del miedo, la sabiduría de la serenidad. Pregúntate, ¿estoy siendo firme o estoy evitando sentir? ¿Estoy siendo sereno o estoy desconectado? Cada vez que la respuesta revele distancia, es momento de reconectar con tu vulnerabilidad. Porque no hay fuerza completa sin la capacidad de sentir profundamente. El siguiente pilar es comprender cuándo está bien pedir ayuda. Una mente madura sabe que la autosuficiencia absoluta es una ilusión. Incluso los más grandes guerreros tuvieron mentores, aliados y manos que los levantaron cuando cayeron. Pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia emocional. Significa reconocer que tu energía no es infinita y que el crecimiento también se nutre del intercambio humano. No confundas independencia con aislamiento. El aislamiento es una prisión construida con orgullo. La independencia, en cambio, es elegir cuándo abrirte y con quién. Puedes sostenerte solo, pero eliges compartir el camino porque entiendes que la conexión es parte del sentido. Cuando pidas ayuda, hazlo desde la conciencia, no desde la carencia. No digas, no puedo más. Di, necesito perspectiva. No digas, sálvame. Di, acompáñame mientras me fortalezco. La diferencia no está en las palabras, sino en la energía que transmites. El primero busca refugio, el segundo crecimiento. A veces la verdadera fortaleza consiste en bajar la guardia por un instante, en mostrarte humano, en decir, hoy no puedo solo, sin vergüenza ni culpa. Esa honestidad no te debilita, te hace auténtico, y la autenticidad es la forma más pura de poder. El último gran aprendizaje de esta etapa es distinguir entre fortaleza flexible y rigidez tóxica, porque todo exceso, incluso el de control, termina destruyendo lo que pretendía proteger. La rigidez tóxica es la mente que se aferra a sus principios, aunque el mundo cambie, la que no se permite fallar, ni llorar, ni replantearse, la que necesita tener siempre la razón para no sentir vulnerabilidad. Pero la vida no respeta estructuras inflexibles, las quiebra. Un árbol que no se dobla ante el viento acaba partido. La rigidez puede parecer fortaleza, hasta que se rompe. La fortaleza flexible, en cambio, se adapta sin traicionarse. Sabe que rendirse a veces no es rendición, sino estrategia. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Es capaz de llorar sin perder la dignidad, de perdonar sin perder la firmeza, de amar sin perder la autonomía. Esa es la fortaleza que perdura, aquella que cambia con la vida, no que lucha contra ella. Una mente flexible tiene raíces profundas, no muros altos. Por eso resiste las tormentas. No necesita parecer fuerte, lo es. No presume su poder, lo ejerce con serenidad. Aprenderás a equilibrar tu dureza con ternura, a permitirte sentir compasión sin debilitarte, a no reprimir la emoción, sino usarla como brújula, porque la empatía no es el enemigo del poder, es su complemento. En la práctica, mantener esa flexibilidad requiere 3 recordatorios. Permítete sentir. No apagues tus emociones, obsérvalas. Si sientes tristeza, no la juzgues. Si sientes alegría, no la limites. La fortaleza emocional no elimina la experiencia humana, la engrandece. Permanece abierto al cambio. Cada etapa de la vida requiere una versión distinta de ti. Lo que antes fue disciplina, mañana será compasión. Evolucionar no es perder tu esencia, es expandirla. Recuerda por qué empezaste. No te forjaste para ser invulnerable, sino para vivir con propósito. La fuerza no es un fin, es una herramienta para servir, crear, proteger y amar mejor. Los verdaderos sabios no caminan con armadura, caminan con presencia. Su fortaleza no los separa, los vuelve más accesibles. La gente se siente segura a su lado porque su calma no juzga. Han aprendido que la empatía y la firmeza pueden coexistir. Ser fuerte sin perder la humanidad
Es un arte que requiere práctica diaria. Cada día, pregúntate, ¿estoy usando mi fuerza para construir o para protegerme? Si la respuesta es lo primero, estás en el camino correcto. Y cuando sientas que el mundo intenta endurecerte, recuerda, no necesitas convertirte en hielo para sobrevivir al fuego. Solo necesitas dominar la temperatura interior. Porque la fortaleza más grande no está en quien nunca se quiebra, sino en quien se quiebra con amor y vuelve a levantarse con sabiduría. La fortaleza no es nunca caer, es levantarse una vez más. Esta frase encierra el espíritu de todo lo que has aprendido en este viaje, que la mente fuerte no es la que evita el dolor, sino la que sabe atravesarlo con dignidad. Cada caída, cada silencio, cada pérdida te ha estado entrenando, aunque no lo supieras. El sufrimiento no fue castigo, fue el gimnasio donde tu alma se hizo resistente. Si estás escuchando estas palabras, significa que algo en ti se negó a rendirse. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Porque mientras muchos esperan a que la vida sea más fácil, tú elegiste ser más fuerte. Y esa elección te distingue. Ser fuerte no es una pose, ni una frase motivacional, ni una máscara de dureza. Ser fuerte es aceptar tu humanidad completa, tus dudas, tus miedos, tus heridas, y aún así avanzar. Es decirle a la adversidad, no te temo, te entiendo. Y cuando logras eso, el mundo deja de intimidarte. No necesitas ser perfecto para ser inquebrantable. Solo necesitas coherencia, seguir caminando aunque duela, mantener la calma cuando el miedo grite y recordar que incluso en tus peores días sigues construyendo algo invisible. Carácter. Cada decisión de no rendirte refuerza ese acero interior. Piensa en todo lo que ya has sobrevivido, los momentos que creíste que no podrías soportar y sin embargo, aquí estás. Más sabio, más templado, más consciente. Cada cicatriz cuenta una historia de resiliencia. Cada lágrima fue una lección disuelta en silencio. Y cada vez que volviste a levantarte, la vida te miró y dijo, todavía no has visto de lo que eres capaz. El secreto de la fortaleza mental no es resistir el dolor, sino aprender a usarlo como herramienta de evolución. El dolor es el fuego, tú eres el metal. El calor no te destruye, te moldea. Y cuando el fuego se apaga, emerge una versión más pura de ti mismo. Cada día es entrenamiento. Cada conversación, cada decepción, cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu mente o dejarla oxidarse. La diferencia está en tu interpretación. Puedes ver la dificultad como obstáculo o como gimnasio mental. Y ese pequeño cambio de mirada lo transforma todo. Entrenar la fortaleza no termina con este audio. Comienza ahora. Cada mañana es un examen. Cada noche, una revisión. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, estás templando tu carácter. Cada vez que eliges actuar en lugar de quejarte, estás reforzando tu disciplina. Y cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás puliendo tu espíritu. Recuerda lo aprendido en cada forja. El control emocional te mantiene centrado. La claridad de propósito te da dirección. La resistencia al dolor te da profundidad. La flexibilidad adaptativa te da longevidad. El diálogo interno de Titán te da impulso. El blindaje emocional te da equilibrio. La aceptación del fracaso te da sabiduría. Y la soledad te da independencia. Esa es tu armadura invisible. No necesitas que nadie más la reconozca, porque la fortaleza verdadera no busca aplausos, se manifiesta en el silencio de la constancia, en seguir trabajando cuando nadie mira, en mantener la calma cuando nadie entiende, en levantarte una vez más, aunque ya nadie espere que lo hagas. Y cuando lleguen los días grises, porque llegarán, no te castigues por sentirte débil. Recuerda, la debilidad no es tu enemiga, es tu maestra. Ella te mostrará dónde aún hay algo por fortalecer. Te dirá qué parte de ti sigue necesitando cuidado, disciplina o comprensión. Escúchala, aprende y vuelve al fuego. La fortaleza no es una meta, es una práctica continua.
Y los verdaderamente fuertes no lo dicen. Se nota en cómo caminan por la vida, con serenidad en la mirada, con propósito en los pasos, con humildad en el alma. Saben que nada externo puede destruirlos, porque su poder no depende de las circunstancias, sino de la forma en que las interpretan. Esa es tu nueva identidad. Un ser que siente pero no se derrumba, que cae pero siempre se levanta, que duda pero no se rinde, y que entiende que cada batalla, por pequeña que parezca, deja una huella en el acero de su carácter. Si llegaste hasta aquí, no eres el mismo que empezó este viaje. Algo dentro de ti cambió. Quizás aún no lo notes, pero lo sentirás cuando enfrentes tu próxima tormenta y reacciones con una calma que antes no conocías. Entonces sabrás que la fortaleza ya no es un ideal, sino una realidad. Ya está en ti. Y cuando eso ocurra, recuerda lo esencial. No necesitas demostrar nada a nadie, solo seguir forjándote cada día, porque el entrenamiento nunca termina. Cada pensamiento es una pesa, cada emoción un maestro, cada obstáculo una oportunidad y cada respiración un recordatorio de que sigues de pie. Así que haz un pacto contigo mismo. Cada vez que la vida te ponga de rodillas, te levantarás una vez más. No porque no duela, sino porque ya entendiste que ahí, en ese instante de levantarte, es donde realmente creces. Ahí está la alquimia de la fortaleza. Comenta inquebrantable si estás listo para seguir forjando tu mente. Y acompáñame en este camino de entrenamiento mental, porque este viaje apenas comienza. Recuerda, no necesitas una vida fácil, necesitas una mente fuerte. Y tú ya la estás construyendo.